¿Qué tal, amigos televidentes? Sean todos bienvenidos a Cruce de Ideas. Un gusto poder entrar hasta sus hogares. Hoy vamos a conversar sobre un tema internacional y para eso me acompaña el abogado internacionalista Emanuel Castro. Buenas noches, bienvenido a Cruce de Ideas. Buenas noches a todos los que están pendientes a esta transmisión. Abogado, vamos a hablar de Cuba y es que el pasado fin de semana básicamente el mundo se sorprendió por la situación que inició el domingo en desde muy tempranas horas en Cuba. Protestas que no se daban desde hacía mucho tiempo. Lo tenemos acá en Cruce de Ideas para que usted pueda darnos docencia y nos pueda explicar qué está ocurriendo en Cuba con este estallido social. Bien, como ya señalado, es un escenario totalmente inédito, por lo menos en los últimos 30 años. Debido a la pandemia de la COVID-19, junto con situaciones económicas que afectan a la isla de Cuba, se han convertido pues en un estallido social. Y este estallido social obedece en gran magnitud a la crisis humanitaria que está viviendo la isla. No hay medicamentos, no hay insumos básicos de medicina para atender a todos los contagiados de este virus, ¿no? Además de ello, también hay un gran problema y es el tema de las divisas. El principal o la economía cubana se mueve por las divisas que vienen provenientes principalmente de los Estados Unidos de América. Y dada entonces las últimas restricciones por parte del gobierno, las mismas han disminuido. Además, dada la pandemia que está viviendo el mundo por la COVID-19, otro de los ingresos económicos que tiene la isla obedece al turismo. Y entonces, debido a que la gente no está viajando, la gente no está haciendo turismo en Cuba, obedece pues de que no hayan entradas suficientes para satisfacer entonces las necesidades básicas de la población. Además del tema de la falta de medicamentos, la falta de insumos médicos, entonces se une pues esta para laboral que se está dando en la isla y lo que se traspola pues también a la falta de comida. Si no hay dinero para comprar comidas, obviamente la población no puede alimentarse. Y en virtud de ello, a estas dos situaciones que se han juntado, es lo que ha provocado este estallido social, como ya inicié mencionando, algo inédito en los últimos 30 años. Y es que esta situación no se vive desde los años 90. Recordaremos pues que Cuba por muchos años estuvo apoyada por la Unión Soviética, la cual subvencionaba gran parte de los gastos y de la economía que movía la isla de Cuba. Y dada entonces la caída en el 89 del bloque soviético, provocó de manera inmediata, a inicio de los años 90, que Cuba tuviera que entrar en el llamado periodo especial. Periodo especial que consistió pues en el racionamiento de la comida, también racionar muchas situaciones que venían siendo algo cotidiano para el pueblo, provocó entonces grandes manifestaciones en los años 90. Y es exactamente el mismo escenario que estamos viendo hoy en día en la isla de Cuba. Y es que ante la necesidad de alimentos, ante la necesidad de los insumos básicos, comida, papel higiénico, toallas sanitarias para las damas, ha provocado entonces este estallido social. Y esto es algo que hay que prestarle atención, y es que cuando un pueblo se cansa y un pueblo pierde el miedo a la represión por parte de las autoridades, es un pueblo que es capaz de todo, capaz incluso de realizar o conllevar a cumplir revoluciones como se han dado en otros estados, ¿no? Así que en esta situación en particular hay que prestarle mucha atención y en ese sentido la comunidad internacional ya ha comenzado a manifestarse. Ya tenemos pronunciamientos por parte del gobierno de los Estados Unidos de América y hay pronunciamientos por parte de la Unión Europea, así también como solidaridad en prestar apoyo a temas de alimentos, a temas de insumos médicos, de medicinas por parte de gobiernos amigos de Cuba como lo es México. Entonces, de una manera general, podemos mencionar que ese estallido social obedece, por una parte, ante la inexistencia de un sistema de salud que pueda hacerle frente a la pandemia y así también como las restricciones por las divisas
que han provocado evidentemente una crisis económica en el país. Bueno, la crisis económica ya venía desde hace muchos años, pero con esta situación digamos que se ha incrementado. Abogado, revisando los titulares de medios internacionales, y se los procedo a leer rápidamente a usted y también a los televidentes. Por ejemplo, Euronews, en su titular sobre Cuba, indica: Estados Unidos revisa su política hacia Cuba. También el diario El País: la peor crisis económica en 30 años alimenta el descontento social en Cuba. La BBC: protestas en Cuba, me lanzaron a un camión de basura, el testimonio de un artista arrestado durante las protestas. Y CNN indica: autoridades de Estados Unidos denuncian violencia contra religioso en Cuba. Una situación que llama mucho la atención, abogado, porque básicamente los cubanos habían estado, por decirlo así, con el respeto de ellos, dormidos durante los últimos 30 años. Sin embargo, despiertan el pasado domingo y el mundo básicamente se solidariza con lo que está sucediendo en Cuba. Sí, o sea, son situaciones en donde si tú estás acostumbrado a tener algo y nunca te hace falta, desde el momento en que algo de toda esa cotidianidad que tú tienes ya te va comenzando a hacer falta, son pequeños detalles que pueden ser o servir a un acumulado histórico que hay para que se vayan dando estos estallidos. Si solo basta con ver vistas fotográficas o de videos de las estructuras que tiene La Habana, y vemos que son muy similares inclusive a las que tiene la ciudad de Colón, pero una gran magnitud. Y eso obedece entonces a las situaciones paupérrimas en las cuales la autoridad mantiene sometida al pueblo. Entonces, si luego de cierta cantidad de años, en el caso cubano, más de 30 años, en la cual las viviendas no se le dan el mantenimiento debido, o mejor dicho, la población no cuenta con los recursos para hacer reparaciones a su vivienda, ¿qué va a provocar? Que te quedes sin vivienda. Exacto. Y si ya te va haciendo falta algo que forma parte de tu vida normal, eso va a acarrear en un acumulado que va a llevar entonces a un estallido social. Entonces, desde el punto de vista jurídico, ya hablando concerniente a las represiones que se están dando en las protestas, cabe entonces señalar que en el caso de Cuba son pocos los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales ellos forman parte. Y podemos hablar inclusive del sistema interamericano de derechos humanos. Fíjese que Cuba forma parte de la OEA, aun cuando ella fue sancionada en 1962, cuando Fidel Castro declara el comunismo en Cuba. Bueno, la OEA emitió la sanción y separó a Cuba de participar en la misma. Sin embargo, hace escasos 5 años ya se levantó esa sanción a Cuba y Cuba vuelve a formar parte de la OEA. Solo que en la práctica ellos no han querido volver a este sistema interamericano. Pero eso no quiere decir que Cuba no esté obligado a cumplir con los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. Ya se habla que hay más de 500 detenidos, ya hay fallecidos producto de las represiones por parte del poder coercitivo de las autoridades cubanas, y todo esto va a ir alimentando poco a poco y va a formar entonces ese acumulado que puede acarrear a lo que vengo mencionando hace algunos minutos, que es un estallido social. Parece ser que lo que debería gestionar el gobierno de Cuba es dar mayores aperturas económicas a su modelo político. El tema del comunismo, que ya podemos hablar de un discurso trasnochado, del bloqueo del comunismo y demás, creemos que ya deben de prestar atención a esto y llevarlo a un modelo mixto. Sí, claro. Y ese de esto podemos hablar del caso de China o de Vietnam, en donde ya mantienen un modelo mixto económico sin renunciar a las conquistas sociales que ya han tenido, tanto en materia educativa, en materia de investigación y similares. Abogado, me gustaría consultarle lo siguiente, y es que Países del ALBA, que es la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, apoyan a Cuba, y llama mucho la atención que ahí está también uno de estos países, es Venezuela, y el presidente Nicolás Maduro se pronunció al respecto de lo que estaba ocurriendo en Venezuela, y lo que pude leer
es que estarían brindándole apoyo militar a Cuba específicamente. ¿Qué puede ocurrir en la región si se sigue desarrollando esta situación en Cuba? Bien, el tema de una toma militar de la propia isla es algo que yo veo muy lejano. O sea, el que exista una intervención extranjera, ya sea por una de las grandes potencias o por mercenarios pagados por gobiernos extranjeros que tienen cierto grado de interés en Cuba, yo lo veo es muy lejano. Yo más bien me voy por el tema de la protesta social. Y Exacto. es que desde el punto de vista de la protesta social, tú vas a tener que convivir y darle solución a tu propio pueblo, porque si tú no das solución a tu propio pueblo, de manera interna, tu sistema se va a caer poco a poco. Entonces, en el supuesto de ayudas militares y demás, pienso yo que por ahora, es algo más de propaganda que algo que pueda tener un efecto real para dar soluciones a los verdaderos problemas que tiene el pueblo cubano, que reitero, es el tema de la crisis económica y la crisis sanitaria, en donde no cuentan con medicamentos ni con insumos de primera necesidad para combatir la pandemia, que también hay que decirlo, es algo a nivel mundial que está afectando a todas las naciones. En este momento son pocos los países del mundo que tienen la pandemia controlada. Así Claro. que son cuestiones a las cuales hay que prestarle atención. Abogado, vamos a hacer una pausa. Me gustaría, al regresar, obviamente, del cambio comercial, seguir hablando de Cuba, obviamente, y también hablar sobre lo que ocurrió en Haití y cómo esto está afectando el tema de la región latinoamericana y también de toda la región en América. Y el tema de las protestas que obviamente muchos países tienen protestas y situaciones debido a la pandemia de la COVID-19 que básicamente ha sido el despertador para la sociedad en varios puntos del mundo. Vamos a la pausa, ya regresamos con más. Esto es Cruceidades. Gracias, amigos televidentes. Seguimos hablando sobre la situación en Cuba. Abogado, usted antes de la pausa señalaba un punto muy importante, y era que de una u otra forma el gobierno de Cuba tendría que darle solución a su pueblo. Y este jueves el diario El País señala: Cuba quita los aranceles a alimentos y medicinas después de las protestas. Esto como una solución temporal, pero de una u otra forma las protestas están dando cierta forma un resultado, un paliativo por parte del gobierno cubano. ¿Será esto suficiente para apagar este estallido social? Desde el punto de vista de las estrategias del gobierno, ellos están apostando a ello. Abrir esos canales humanitarios para que pueda llegar la comida, para que puedan llegar los insumos médicos para tratar de calmar la oleada de protestas por parte del pueblo. Entonces, hay que ver si esa apuesta del gobierno de Cuba pueda dar resultados. Exacto. Y es que ya esta situación, como ya mencioné, es que esto es un acumulado. Y entonces, si tenemos un tema económico y tenemos un tema de sanidad básica, eso va a provocar entonces otras situaciones. Y ya entonces aquí entra, como en todo, el matiz político. Los intereses políticos por parte de la propia oposición que vive en Estados Unidos de América, así también como aliados de otros estados que son oposición al gobierno de Cuba, como todos los países del mundo lo tienen. Todos los países del mundo tienen oposición. Pero este paliativo es la apuesta por parte del gobierno de Cuba, y esto lo han hecho en reiteradas ocasiones. Cada vez que parece que están asfixiados por situaciones de crisis económicas, buscan canales humanitarios. Pero ya aquí la escalada ya es política, y ya las personas o el pueblo cubano ya no habla solamente de que el pueblo tiene hambre o que el pueblo quiere medicinas, sino que ya ahora se habla de libertad. Exacto. Y estas eran las consignas que el pueblo esbozaba en las calles: libertad y patria y vida. Abogado, libertad y patria y vida. Sí, pero esta misma situación se dio en su momento en Venezuela, donde los venezolanos solicitaban libertad y que se fuera el régimen de Nicolás Maduro,
pero al final no llegó a nada. O sea, sigue el presidente Nicolás Maduro gobernando, está también el presidente interino Juan Guaidó, básicamente un país dividido entre la oposición y el partido gobernante, y se sigue haciendo lo mismo. Esto básicamente es lo que está ocurriendo en estos momentos en Cuba. Bien, podemos hablar de dos situaciones algo distintas. Sí, Lo que ocurre en Venezuela es que efectivamente hay una polarización. O estás con los chavistas o estás con la oposición. Sin embargo, en ese rejuego político de poderes entre chavistas y oposición, parece ser que en muchas ocasiones se han puesto de acuerdo. Entonces, debido a que la oposición venezolana no actúa de manera contundente, las protestas se van diluyendo. exacto. Y hay que ver cómo va a ser el escenario de Cuba. Porque quien está en Cuba no es una oposición organizada de partidos políticos y demás. Tenemos que recordar que en Cuba existe un solo partido, el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, la oposición organizada en Cuba, digamos que funciona de una manera hasta clandestina, pues todo aquel que vaya en contra del régimen es acusado de contrarrevolucionario o de gusano. Entonces son dos situaciones o dos escenarios distintos. Una América Latina bastante convulsionada en los últimos meses, abogado, y era lo que usted señalaba, la pandemia de la COVID-19 ha generado esto. Por ejemplo, veíamos el tema de Colombia en su momento, con protestas que se extendieron y que todavía hay algunos focos de situaciones de protesta. También se han dado protestas en Venezuela, se han dado protestas en Cuba, en otros países de la región. Y si nos vamos aquí mismo a Centroamérica, Nicaragua ha tenido una situación bastante compleja luego de los arrestos de opositores por parte del presidente. Así es una réplica y si vemos es principalmente en Latinoamérica. Exacto. Esta réplica de situaciones políticas que van de la mano con el tema de la pandemia, no lo vemos en Europa, por ejemplo, no se nota en Asia. ¿Dónde se nota? En Latinoamérica. Y eso tiene su razón de ser. Y es que políticamente los latinoamericanos, digamos que somos muy inestables en ese sentido, ¿no? Así que son réplicas que se dan, estallidos sociales que se dan, en donde convergen ideologías de un lado y del otro. Y bueno, eso es lo que son situaciones que a la vez son las grandes razones por las cuales nuestros países latinoamericanos no alcanzan a despegar o pasar de ese tercer mundo a ese primer mundo, ¿no? Que son situaciones, el tema de la corrupción, el tema de que la política es utilizada en su mayoría para intereses personales que para el beneficio del bien común, como debería ser. Este común denominador, abogado, que se está dando en Latinoamérica, ¿podría darse en Panamá en algún momento, tomando en cuenta que básicamente desde que inició la pandemia el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha estado envuelto en varios escándalos? Se ha visto en temas de corrupción, por ejemplo, el Panamá Solidario, el Hospital Modular, entre otros escándalos que podríamos mencionar, pero que son extensos, obviamente, escándalos que llaman la atención de la sociedad. Sin embargo, vemos que es una población que básicamente protesta a través de este aparato, que es el celular y las redes sociales. ¿Podría darse esto en algún momento en Panamá? Claro que sí, claro que sí. Nosotros no somos ajenos a esa realidad. Y el caso panameño es muy interesante. Y es que a veces a los panameños protestamos 1 o 2 días, pero ya al tercer día se nos olvida. O muy astutamente, como hacen algunos gobiernos que hemos tenido, hay un escándalo y ese escándalo lo tapan con otro escándalo. Es Exacto. decir, hay una secuencia, hay un efecto escalera en el cual las personas ya no saben ni por qué protestar. Son tantos los problemas que no saben ni por cuál protestar. Entonces, eso de la mano con el tema de que no somos una sociedad muy volcada a hacer protestas en las calles, siempre son los mismos, siempre son nuestros Exacto. estudiantes de la Universidad de Panamá, la conciencia crítica de la nación panameña, los que protestan en contra de todas estas situaciones negativas por parte del gobierno. También hay que decirlo, algunos sindicatos que están de manera beligerantes en las calles, pero el panameño
común no es muy dado a protestar, sino que le gusta quedarse en redes sociales. Y desde las redes sociales difícilmente se va a lograr un cambio. Esto de la mano de que tampoco hay una certeza de castigo. Y es que vemos escándalo tras escándalos y nunca vemos un ministerio público actuar como se debe ser. Y nuestro sistema judicial totalmente colapsado. Abogado, para finalizar estos últimos 5 minutos del programa, me gustaría hablar sobre la situación en Haití tras el asesinato del presidente de este país, abogado. Una Haití que también ha estado obviamente sumida en protestas, en situaciones económicas, sociales, para que pueda hablarnos al respecto. Bien, el caso de Haití es el caso de un Estado fallido. Un Estado fallido en el cual las autoridades no pueden garantizar el Estado de Derecho dentro de su propia circunscripción geográfica. Es decir, las autoridades no tienen el control de los estamentos para garantizar una paz social. Entonces, el tema de Haití, siendo el país más pobre de Latinoamérica, estando al mismo nivel lastimosamente, de muchos de los países del África, vemos cómo de manera continua están en una situación de problemas tras problemas. Más aún del tema de la COVID-19, más aún de que a cada cierto tiempo sufren catástrofes naturales, se les une el tema de la corrupción. Y es que gobierno que llega al poder, gobierno que reparte los negocios del Estado, y son un pequeño grupo de familias quienes son los beneficiados de hacer negocio con el Estado, de aprovecharse de los pocos recursos económicos con los que cuenta el país en perjuicio de los demás. Entonces ya vemos que están en una situación en la cual el propio pueblo ya no confía en sus gobernantes y se une entonces posibles conspiraciones internas con apoyo extranjero. En ese tema del asesinato y demás, aún está en investigación y creo que pronunciarnos en este momento, creo que todavía no nos encontramos con los elementos para emitir un mejor análisis. Solamente esperar cómo resultan las investigaciones, ir verificando, ir dándole seguimiento, qué van diciendo estos mercenarios que en su mayoría eran ex militares colombianos, de qué manera fueron contratados y quién estaba detrás de este movimiento que conllevó al asesinato del presidente y de su esposa en el Haití. Una conclusión sobre los temas que hemos hablado, abogado. Una América Latina que podría seguir convulsionada si se siguen dando este tipo de situaciones de corrupción por parte de los gobiernos. Sí, el gran cáncer que existe en Latinoamérica no es el tema ideológico, que si de izquierda o si de derecha. El gran cáncer que afecta a América Latina es la corrupción. Si verificamos cada uno de los problemas que cuentan nuestros países de América Latina, vamos a encontrar un común denominador llamado corrupción. Entonces, en el caso cubano, esperemos pues que las autoridades puedan dar solución de alimentos y de medicinas a su pueblo para que el pueblo cubano pueda vivir en paz. Y en el caso haitiano, ojalá se pongan de acuerdo, puedan tener un gobierno de transición y un gobierno que logre esa unificación nacional de los haitianos para evitar que sigan estos actos de barbarie en ese estado. Agradecemos al abogado internacionalista Emanuel Castro por estar con nosotros aquí en Cruce de Ideas hablando sobre varios temas de interés internacional y también hablando, cómo no, de la realidad que existe en nuestro país con estos casos de corrupción que podrían, si no se toman las riendas de estas situaciones, en estallidos sociales como los que se están dando actualmente en países de América Latina. Ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima.